Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos en este simposio del 18 Congreso Latinoamericano de Filosofía Medieval. Las investigadoras e investigadores Contaldo, Durán, Violante, Barenstein, Martínez Sáez y Román, agradecemos a los organizadores de este congreso la aceptación de nuestro simposio. En él hemos querido dar a conocer algunas particularidades del siglo XI que nos permiten hablar de heterodoxia y cómo estos modos de pensar se instalan en el siglo XII y siguientes, constituyendo un reto en este controvertido siglo XXI que nos toca vivir. Uno de estos retos ha de ser la revisión historiográfica de los autores, autoras y problemáticas del período de pensamiento al que nos dedicamos y que, reconocemos, nos ha legado amplios aspectos de nuestra cotidianeidad. Es por ello que intentaremos fortalecer la lectura de estos siglos y sus consecuencias compartiendo aquí su heterogéneo pensamiento. Quien va a iniciar este simposio va a ser el profesor Nicolás Martínez Sáez, profesor en filosofía por la Universidad de Mar del Plata, ingeniero en informática por la Universidad FASTA y doctorando en la Universidad Nacional de La Plata. El tema de su doctorado es Andrés el Capellán, dialéctica y juego en el amor. Él es ayudante de la Cátedra de Filosofía Medieval y forma parte también del grupo de investigación DICA-STI-M. La comunicación del profesor Martínez Sáez se titula La ritmomaquia o El juego de los filósofos. Principios de la aritmética para el mejoramiento del alma. Adelante, Nicolás, te escuchamos. Bueno, gracias Susana por la presentación y también a toda la gente de la organización por todo este esfuerzo en organizar este congreso. En el siglo XI surge un juego de mesa conocido como la rimomaquia, que forma parte del currículum educativo medieval y que facilita la enseñanza de la matemática pitagórica boeciana, permitiendo a través de la contemplación y de la práctica de los principios aritméticos el mejoramiento del alma. Con la aparición de la imprenta, la rimomaquia por un lado se expande y se hace popular en el siglo XV y XVI, decayendo poco después del año 1600. Así entonces, cuando la modernidad comienza a dar paso al mundo productivo, que requiere de una matemática enfocada no en la contemplación, sino en la utilidad, el currículo educativo medieval es abandonado y resulta sintomático que el juego, la rimomaquia, caiga en el olvido. Recientemente ha habido algunos intentos de recuperar el juego como una herramienta para el aprendizaje lúdico de las matemáticas, pero si bien consideramos valioso el intento de recuperar la rimomaquia como juego, no acordamos por ahí con los motivos que justifican tal empresa. Dividí el trabajo en dos apartados, uno que tiene que ver con el auge y la expansión del juego, y otro que tiene que ver con la caída y el olvido del juego, para llegar después a comentar algunas conclusiones. El currículum educativo medieval está fuertemente atravesado por las llamadas artes liberales, conocidas como el trivium y el quadrivium, ¿no? La gramática, la dialéctica y la retórica pertenecen al trivium y la geometría, la aritmética, la astronomía y la música al quadrivium, ¿no? Son los grados del saber, tanto literario como científico, de la enseñanza medieval. En el siglo XI, Boecio ya se convierte en una de las principales autoridades de las artes liberales, con su obra particularmente de aritmética, donde ahí desarrolla la teoría de las proporciones numéricas. Esta aritmética expresa aquella ciencia que conduce hacia la verdad, siendo la representación tanto cuantitativa como numérica de la realidad el acceso a las formas divinas, que encierran en sí misma la originaria verdad de todo lo que existe. El trabajo de Boecio es deudor fundamentalmente del neopitagorismo, particularmente de Nicómaco de Gerasa, un matemático griego del siglo II, que interpreta que las formas se representan en la mente humana de dos maneras. Por un lado, como una cantidad continua, y por otro lado, como una cantidad discreta.
Y de aritmética, Boesio ofrece todo un tratamiento de estas entidades discretas o discontinuas, es decir, de los números y de sus relaciones mutuas de igualdad y desigualdad. El supuesto medieval de concebir una realidad ordenada que hace, digamos, haría de la aritmética, la geometría, la música y la astronomía, o sea, todas estas ciencias del quadrivium, algo muy importante y de alguna manera que estarían unidas por esta noción común de orden, ¿no? El juego de la rimomaquia, que si voy a intentar compartir la pantalla un segundito, a ver si lo logro hacer. Bien. El juego de la rimomaquia, que es este que les presento, una copia muy parecida a la que me pude hacer y jugar, surge en los monasterios en los monasterios alemanes de finales del siglo XI, también conocido como la batalla de los números o la batalla de los filósofos. Es un juego donde dos jugadores manejan 24 piezas, cada una de las piezas tiene un valor nominal que corresponde a los valores trabajados en el texto de Boesio de aritmética. Y el objetivo del juego, bueno, como verán ahí hay tres tipos de piezas, circulares, triangulares y cuadradas, que tienen distintos movimientos de acuerdo a las piezas. Algunas piezas también tienen movimientos similares al ajedrez, tienen dos tipos de movimientos, regulares y irregulares. Bueno, ahora no me voy a detener en esas cuestiones, pero fíjense que tenemos un tablero de 16 por 8, que es 2 veces el tamaño del ajedrez, un juego muy importante en aquel momento también, y donde cada jugador, esto es lo importante, cada jugador mueve las piezas, negras o blancas, alrededor del tablero y a través de operaciones matemáticas, suma, multiplicación, división, resta, potencia, raíz cuadrada, captura las piezas del oponente. ¿Sí? Bueno, tenemos alguna imagen más, pero bueno. Deja de compartir, ahí está. A ver si puedo compartir una imagen más sin demorarme mucho. Ahí vamos. Bien, esta es otra imagen de otro tablero de la rimomaquia. Bueno, las primeras evidencias del juego, decíamos que se encuentran entonces en Alemania. Pronto aparecer un monje llamado Asilo desarrolla el juego con fines de enseñar toda la numerología de Boesio para que fuera más clara para los estudiantes. Luego se expande de Alemania a Francia y la historiadora estadounidense Anne Moyer afirma que el juego siempre ha estado en estrecha vinculación con la matemática y la educación. Y en ese sentido se distingue de otros juegos que por ahí eran vistos de una manera peyorativa en la Edad Media, como los juegos de dados o de azar, que tenían, además del fantasma de las apuestas, el tema de que eran solo de mera diversión, ¿no? En cambio, la rimomaquia se percibía como un juego honesto, ¿no? Que permitía entrenar la mente, hacer cálculos, y por ejemplo, hay un manual del siglo XII de Fortulfus que defiende el juego frente a aquellas personas que dicen que es un juego igual de pernicioso que los dados, ¿no? Y de hecho hay una frase de Fortulfo que me pareció interesante rescatar, que es que dice, es a la vez un placer útil y una utilidad placentera. Y cita constantemente en el manual la autoridad del libro de la sabiduría del Antiguo Testamento, cuando dice, pero tú todo lo dispusiste con medida, orden y peso. A diferencia del imaginario militar que siempre le había atribuido al ajedrez, Fortulfus, este autor de un manual del siglo XII, sostiene que la rimomaquia en realidad no es un combate, sino que finaliza con el establecimiento de toda una armonía, y que su objetivo no es la destrucción del adversario, sino el progreso que lleva a la mente a un mayor poder de pensamiento. A diferencia del ajedrez, por ejemplo, la rimomaquia, las capturas no son superponiéndonos nuestra pieza con la del oponente, sino que de alguna manera capturándola, colocando nuestras piezas en determinadas posiciones, que pueden hacer que determinadas operaciones matemáticas den como resultado la pieza del oponente. Entonces la pieza del oponente se quita. Entonces no hay una cuestión como más agresiva como vemos en el ajedrez. En el siglo XII surgen otros manuales que se expanden por Europa. Estos manuales todavía del siglo XI y XII no salen a otros ambientes, digamos, siguen estando presentes en los monasterios. O sea,
frente a otros grupos sociales como los nobles laicos, todavía no alcanza mayor desarrollo sobre el siglo XII. Es importante, a partir del redescubrimiento de Aristóteles, las metas de la educación cambian, se va hacia una educación más enfocada en la investigación y el análisis lógico, que comienza a poner en crisis la estrecha vinculación entre el quadrivium y la teología, ¿no? Esto también viene a perjudicar el estatus de la rimomaquia, que pasa a convertirse ya en un juego, no tanto en un juego de investigación de grandes verdades, sino más bien en un juego de recreo y descanso, más que en una herramienta de investigación, como decíamos, ¿no? Es el momento en que el juego sale al ámbito de las universidades, ¿no? O sea, sale del ámbito monacal al ámbito universitario. Comienza a tener algunas referencias en obras de filósofos. Por ejemplo, Juan de Salisbury considera a la rimomaquia un juego honesto que agudiza el ingenio y que es la alternativa a juegos frívolos como los dados. También aparecen en obras literarias en el siglo XII, en el poema de Pseudo Ovidio, llamado Sobre la anciana, alrededor de 1240. El narrador considera el juego como una actividad digna y que otra vez, frente a los dados, lamenta que juegos como la rimomaquia ya no se jueguen tanto. Roger Bacon también advierte que la rimomaquia es un juego noble, igual de noble que el ajedrez, pero que hay un combate militar también lo ve también todo con un imaginario bélico, Roger Bacon. En el siglo XVI la rimomaquia ya es conocida en las instituciones universitarias, incluso más que en los monasterios, ¿no? Donde todavía siguen las metas educativas vigentes del siglo XI. Encontramos una referencia también interesante en el libro de Nicolás de Cusa, un libro que se traduce como El juego de la bola, de 1462-63, donde el cusano describe un diálogo entre un príncipe y un cardenal, sobre donde el cardenal sostiene que cada ciencia tiene su propio juego. Entonces, bueno, habla de la música, habla de la aritmética, de la astronomía, dice, el juego de la aritmética es la rimomaquia. Y también el diálogo enfatiza la importancia de la rimomaquia por su capacidad figurativa y por ende también de instrucción, que presenta todo juego honesto, ¿no? Dice Nicolás de Cusa. También en la obra Utopía, Tomás Moro describe que las buenas costumbres de los habitantes de las islas es de jugar juegos nobles y honestos como la rimomaquia y desechar juegos absurdos y perniciosos como los dados, ¿no? Me ha parecido que todas estas influencias en las obras filosóficas, además de los manuales que circulan a partir de la incipiente imprenta y la estrecha vinculación del juego con esta enseñanza matemática boeciana que surge fuertemente desde el siglo XI hasta el XVI, nos permite deducir que la vigencia y la importancia de este juego en todo el territorio europeo. El segundo apartado, les decía, tiene que ver con la declinación del juego. La tradición boeciana tuvo vigencia, de alguna manera, mientras podía conectar estos campos dispares, en principio para la mentalidad moderna, ¿no? La matemática y la teología, pero la rimomaquia de alguna manera supo sobrevivir, ¿no? Salió del ámbito del monasterio y avanzó hacia el ámbito universitario. La declinación al olvido viene dada fundamentalmente por este abandono progresivo del currículum educativo medieval a partir del siglo XV y a medida también de que la filosofía de Aristóteles comienza a explicar, digamos, el mundo con palabras y no tanto con números, y la matemática pasa a convertirse en una subsidiaria de la filosofía natural. Con la imprenta tuvo la rimomaquia un fuerte impulso, surgen manuales en francés, alemán, italiano, inglés. Sin embargo, en este periodo las obras de Boecio comienzan sus días de declinación. También toda una nueva matemática comenzaba a poner en crisis la matemática boeciana, ¿no? La matemática que surge en el siglo XIII con Leonardo Fibonacci, la introducción de los números arábicos, Luca Pacioli, Nicolás Tartaglia, que desarrollan, digamos, toda una serie de aplicaciones matemáticas que tienen una fuerte orientación comercial, ¿no? Que cada vez más se distancia de los objetivos de la matemática boeciana, ¿no? Incluso el surgimiento de las escuelas italianas del ábaco, que promueven una matemática para el uso práctico y mercantil, ¿no? O sea, donde la idea de la matemática para la formación utilitaria mercantil es fundamental, ¿no?
digamos, a medida que se va abriendo este paso al mundo moderno y productivo, también el juego irá desapareciendo. Ya sobre el año 1600, una serie de cambios en la educación y las matemáticas hace que el reemplazo de la aritmética gaussiana por una matemática moderna, de la mano de Tunstall, Cardano, Frisius, Bossier, Saville, sea casi total, y con la creciente importancia del álgebra, la aritmética se convierte finalmente en una herramienta de cálculo en lugar de ser una herramienta de contemplación de proporciones y armonías, ¿no? Resulta paradigmático que uno de los mayores conocedores del saber matemático de su época, como Gottfried Leibniz, conozca el juego, pero no conoce sus reglas. Eso es lo que dice en su obra. Y David Parlett, que es un historiador de los juegos de mesa, señala que, en una importante enciclopedia alemana en 1781 ya se decía que el juego era totalmente obsoleto y estaba olvidado. La rimomaquia se recupera recién en el siglo XIX, ¿no? Fundamentalmente por los historiadores de la matemática que quieren difundir los beneficios de la rimomaquia, los beneficios didácticos de la rimomaquia. Y en el siglo XX ha habido algunos intentos de recuperación del juego, algunas versiones también del juego que se hicieron más modernas, quitándole por ahí las cuestiones más difíciles del reglamento y haciendo una versión más moderna. Tengo una imagen de un juego, voy a brevemente mostrarlo. A ver si puedo hacerlo rápido. Este es un juego Ritmo se llama, es un juego de 1985, inspirado y que contiene importantes elementos del juego medieval, pero fíjense, con una estética un poco más moderna, menos fichas, me parece, y números un poco más acordes a hacer más fáciles las operaciones matemáticas, que los números de las progresiones de Boesio, que eran bastante complejos. Y después hay algunos intentos también de digitalización del juego, ¿no? He encontrado algunas versiones de... espera que voy a salir. Ahora sí, me trabé. Ahora dejé de convertir. Ahí está, volví. Algunas versiones digitales de 1994, 1997, y encontré recientemente, que no lo había llegado a poner en este trabajo, una página rusa con un montón de juegos antiguos donde está la rimomaquia para jugar con inteligencia artificial. Así que me parece fantástico eso. En el 2012 hubo un intento, una movida importante que organizó un matemático venezolano, Tomás Guardia, quien tuve la oportunidad de entrevistarlo recientemente, que basándose en el reglamento de Lever-Fulker, que es el reglamento inglés de 1563, funda con la universidad, a través de una actividad de extensión, el Club Venezolano de la Rimomaquia, reelabora, reescribe las reglas. De hecho, él actualmente investiga en una universidad de Washington la rimomaquia, y de alguna manera intenta recuperar la rimomaquia como una herramienta útil para el aprendizaje lúdico de las matemáticas. Bueno, brevemente unas conclusiones, creo que estoy bien, ¿no? ¿Sube de tiempo? Sí. 5 minutos, perfecto. Digamos, compartimos la idea de Tomás Guardia de recuperar la rimomaquia, pero no consideramos que esté motivada o no consideramos suficiente la motivación de recuperarlo como potencial educativo del juego, sino que más bien se puede aprender matemáticas de una manera secundaria y colateral. El juego y la experiencia del juego fundamentalmente nos devuelve o nos ofrece interacción social, comunicación, desafío intelectual, competición, interpretación, la necesidad de mejoramiento, imaginación y sobre todo una experiencia placentera, como muchos otros juegos de mesa. Me hago eco, o nos hacemos eco de las palabras de un diseñador de juegos modernos, Bruno Faiduti, que critica la moda ludoeducativa o la utilización de juegos dentro del aula. Cito unas palabras de él, que dice: el juego educativo o el juego de mesa educativo es un oxímoron. El deseo de hacer juegos educativos parte de la suposición, en parte cuestionable, por cierto, de que a los jóvenes no les gusta aprender, pero que a todos les gusta jugar. Permita que los jugadores jueguen y deje que los alumnos aprendan a aprender. Joan Huizinga, en su obra Homo Ludens, de 1938, nos enseña que el juego es siempre una actividad libre y que cuando se realiza por obligación o mandato no es juego. Así entonces, si el juego se convierte en un mero dispositivo didáctico obligatorio dentro de las aulas, estaríamos reemplazando el viejo adagio de la letra con sangre entra por la letra con juego entra.
El legado medieval de la rimomaquia y el interés de recuperar el juego en el acervo cultural del mundo contemporáneo no es tanto una invitación tampoco a volver sobre la estrecha vinculación originaria entre la formación humana, moral y religiosa, sino más bien tenemos un objetivo más prosaico, más modesto, que es la oportunidad de hacernos y recuperar un juego de mesa que todavía sigue desafiando nuestra inteligencia y en el cual, a través de cada partida, el jugador moderno, jugador contemporáneo, puede sondear tan lejos, pero también tan cerca, la intensidad y la profundidad de esa carga simbólica que tenía el monje medieval cuando jugaba a la rimomaquia. Bueno, muchas gracias. Este es el juego que me hice. Con una valijita y las fichas. Bueno, no se puede ver bien. Si estaríamos presencial, se los hubiera llevado. Buenísimo. Muchísimas gracias, Nicolás.